Gracias, abogado. Muy buenos días. Muy Hoy buenos se días, vence el Luis. plazo para pues entregar las pruebas de la entrega-recepción que se fue para José Antonio Mide en este caso, cuando fue titular de la Sede Sol, pero pues hay más elementos que todavía se tienen que seguir aportando en el juicio. Pregunto primero cómo está Rosario Robles, qué es lo que viene, qué se va a presentar, a qué hora se vence el plazo. Cuéntanos. Mira, Rosario Robles está tranquila, Luis. Ayer estuve con ella, estuve platicando largo sobre el asunto. Todavía no era pública esta situación de Dolores Padierna, aunque ya se filtraba el rumor, pues no había ninguna prueba todavía de eso cuando platiqué con ella. Sin embargo, bueno, pues platicábamos de que había elementos ya en ese momento que estaríamos saliendo de ahí. Me iría yo a presentar la queja a la Judicatura Federal por la actuación del juez, independientemente de que fuera pariente o no de Dolores Padierna. Había suficientes datos que veía la ilegalidad de la resolución que había hecho, es decir, que no nada más era una resolución que habría que presentar un amparo contra ella, sino había que quejarse del proceder del juez, porque en la propia audiencia pues habíamos sido incluso hasta insultados por el juez, ¿no? Nos llamó tramposos, cínicos, nos dijo que era una burla lo que estábamos presentando, nos cayó, no permitió que en las ocasiones en que tenemos derecho a intervenir lo hiciéramos. A ver, te detengo ahí por un momento. Entiendo que en el proceso penal acusatorio, que en estos famosos juicios orales, se puede por orden del juez que una parte hable o no hable cuando considera el juez que es improcedente o cuando bueno, pues sienta que se está desviando o cosas por el estilo. Pero lo de los adjetivos ahí sí creo que no. ¿Les llamó cómo? ¿Tramposos? Cínicos, tramposos. Nos ¿El dijo que juez era les una dijo así? burla los argumentos que estábamos presentando. ¿Cómo dijo eso? Cuando nosotros le dijimos que era imposible, Ajá. que Rosario Robles hubiera impedido que hubiera un daño al erario, porque cuando se enteraba era a través de las auditorías, de los resultados de las auditorías, Okay. y esto se realizaban 2 años después Ajá. de que había sido terminado el contrato, es decir, que se habían prestado los servicios, se habían entregado los entregables, Ajá. valga la redundancia, y 2 años después la auditoría decía que había algunas anomalías en ese contrato, pues es imposible impedir que se pagaran porque ya se habían pagado, ¿no? Y ante ese argumento, que además, como ves, resulta muy lógico, Uh-huh. ante ese argumento digo que era un cinismo de la defensa emitir esos argumentos. ¿En ese momento? En ese momento lo O sea, en el dijo, y momento en que bueno, lo están las estaban presentando grabaciones como y defensa, estuvieron el juez les dijo muchos sean medios unos de testigo cínicos. ahí que lo vieron, ¿no? Ajá. Incluso algunos medios dan cuenta, ¿no? De Sí. estos de estos adjetivos que le ponía a los actos de la defensa el juez, ¿no? Ahora, entendamos al juez, o sea, es el juez de control, o sea, es un juez inicial, no estamos hablando de un juez que va a llevar ya el caso en sí mismo. El juez de control, pues como sea, hoy sí tiene detenida a tu cliente, abogado, pero pues es esta primera instancia, primer filtro, como le queramos Claro, poner. sí, nada más que este juez tiene en la prisión a una persona que debería estar en la calle, ¿no? Y más que allá, más que de quien se trate, por cualquier ciudadano, ¿no? A cualquier ciudadano que lo hubieran acusado de estos hechos, Ajá. a cualquiera de nosotros, Luis, estaríamos ahorita en nuestra casa preparando nuestra defensa desde la casa, enfrentando el procedimiento en libertad, con una medida cautelar a lo mejor de ir a firmar cada mes. Ajá. Eso lo he visto en decenas de asuntos en los que he intervenido, incluso algunos bastante más graves que este, ¿no? Sí. Sin embargo, en este delito, que es un delito menor, pues el juez determina una prisión preventiva justificada en total ausencia de jueces de pruebas que lo permitan legalmente, ¿no? Él dice que no hay arraigo porque hay una solicitud de licencia. Ajá. Sí, nada más que en ese procedimiento nosotros presentamos a la credencial del INE con el domicilio de Coyoacán de Rosario Robles. Presentamos las escrituras de la casa, presentamos el pago de la luz, del agua, del teléfono. Una Presentamos solicitud de 2 licencia, testigos no era que una decían que licencia. ahí vivían, ¿no? Y bueno, además la licencia que dicen ellos trae un domicilio laboral que está en la Ciudad de México, y el requisito de ley no es que vive en una sola casa, el requisito es que tenga arraigo en la ciudad del juicio. De manera que incluso la licencia la pudimos haber era prueba de la defensa, no prueba de la fiscalía, porque era una prueba que demostraba que tenía arraigo en la Ciudad de México, ¿no? Lo que yo pregunto, Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, es, ok, a ver, es un juez de control, es el juez de primera, que sí, él es el que determina, pues
pues que al lugar prisión preventiva justificada, cosa que pues la verdad es que no se veía en el panorama prácticamente de nadie, y ustedes van a demandar al juez, pero ¿se puede modificar? O sea, realmente, digo, más allá de que es el derecho y de que se entiende también es el contraataque, pero ¿se puede eliminar esta prisión preventiva justificada? O sea, ¿podrían sacar a su cliente? Y esa es la tirada, créeme que es decir, yo no haría algo solo por hacerlo, por causarle un daño, a pesar de que como ciudadano tengo la obligación de denunciar delitos, porque esto que cometió el juez es un delito que está tipificado en la fracción primera del artículo 225 del Código Penal Federal. Bueno, pero con independencia de eso, bueno, pues si yo en este momento tengo más pruebas del arraigo de Rosario Robles y quiero solicitar el cambio de la medida cautelar, bueno, pues por ley tendría que tocarme este mismo juez para decidir si me cambia o no me cambia la medida cautelar, y ya vimos pues que es un juez que es parcial, que tiene interés en el asunto, que es sobrino directo de la persona que ha manifestado su beneplácito con el encarcelamiento de Rosario, que la ha insultado también y que la ha culpado de que su marido haya estado en prisión, ¿no? Entonces, por supuesto que hay interés del juez en este asunto. Él le dedica su tesis profesional a su tía Dolores Padierna. Ajá. Y le agradece por las enseñanzas dadas, de manera que hay una serie de indicios que nos hacen permitir conocer que el juez actuó con la consigna de satisfacer la venganza de la tía, ¿no? Ahora, ok, lo entiendo, o sea, se va la denuncia contra el juez, van a demandar al juez, pero y que ¿se remueva, puede ¿no? tumbar? O sea, ¿se puede tumbar la resolución? Porque eso se ve complicado, pues es el juez de control, es el primero. Sí, es decir, esta resolución, esta autovinculación es recurrible. Okay. Por supuesto que lo estamos haciendo, ¿no? Y por supuesto que se puede tumbar, no en días o en horas, ¿no? No, pero sí, por supuesto que puede quedar sin efectos este auto, incluso puede ordenar que se reponga la audiencia de vinculación, pero pues lo primero, lo que le interesa a esta defensa antes que eso, ajá, es que el juicio se lleve a cabo con apego a la Constitución, es decir, okay, con Rosario Robles en libertad afrontando el juicio, y ni duda tenemos incluso la opinión pública, Luis, de que ella quiere afrontar el juicio. Ella compareció 2 veces, canceló su viaje para venir al juicio, y bueno, pues lo que quiere ella es eso, enfrentar el juicio, pero enfrentarlo como lo enfrentaríamos todos, en libertad, cumpliendo con el espíritu del constituyente al hacer la reforma en materia de juicios orales, cumpliendo con los tratados internacionales en materia de prisión preventiva y con el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, todos ellos se violaron por el juez al decretar esta medida totalmente desproporcional y arbitraria. Algo que ha causado mucha polémica y debate en la opinión pública es si el expresidente Peña Nieto sabía o no sabía de estos desvíos. Ayer platiqué con el auditor en su momento, Juan Manuel Portal, y nos decía que él calculaba hasta 7,000 millones de pesos en el tema de la así llamada famosa estafa maestra. Nos daba algunos ejemplos, se pagaron más de 400 millones de pesos, por ejemplo, por algunos estudios, y decía Juan Manuel Portal, es que pues no podría entenderse que tu cliente, que Rosario Robles, no supiera de un tamaño de ese desvío. Se entendería que no sabía de 100 millones, por ejemplo, que es muchísimo dinero, pero que a comparación de todo el presupuesto, pues no representa una cantidad tan grande. Pero 7,000 millones, 5,000 millones que faltaban, pues tuvo que haber estado enterada. Claro, y ya hablaremos del fondo. Créeme que hasta este momento no hay prueba de que esas auditorías hayan demostrado esto. Todas esas auditorías que hace referencia el licenciado Portal están en trámite, no hay ninguna conclusión sobre ellas, se están integrando algunas, otras están siendo recurridas a través de juicios ahí mismo en la Auditoría Superior de la Federación, otras están en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otras más en el Poder Judicial Federal, pero en ningún caso hay una determinación que diga que efectivamente existió este movimiento al que se refiere Portal. No hay pruebas hasta este momento de que haya una sentencia firme que diga que hubo un desvío, y bueno, pues es materia del caso precisamente probar esta situación, aunque déjame decirte que a Rosario no se le acusa de este desvío, no se le acusa de haber tomado dinero, no se le acusa de haberse beneficiado, no se le acusa de haber beneficiado a un tercero, es decir, que por culpa de ella,
no hay ninguna acusación de la Fiscalía en el sentido de que haya un detrimento en el erario público. A ella se le acusa concretamente de que dos personas le manifestaron, a veces verbalmente, o sea que en el caso de ella sí valía verbalmente, pero ella no lo podía hacer verbalmente. En el caso de ella se le acusa de que dos personas o tres personas manifiestan haberle informado de algunas anomalías, sin decir cuáles, Luis, no dicen cuáles en esas cartas a las que se refiere la Fiscalía, y que ella no informó de estas anomalías al presidente de la República. Esa es la acusación que se le hace a Rosario Robles, que como ves, pues no es una acusación que implique un dolo para vaciar la hacienda pública, que yo dudo mucho que haya ocurrido, pero en el indemostrado caso de que así hubiera sido, a ella no se le acusa de eso, ¿no? Piden saber los jueces, el juez concretamente, si se le avisó o no se le avisó a Peña Nieto, al expresidente, pero con papelito, no con la red de presidencia. Eso es de lo que se le acusa precisamente, de que no hay prueba de que se le haya avisado al presidente de la República. Nosotros consideramos que no se le avisó porque en todo caso no había nada que avisársele, ¿no? Hasta este momento, hoy por hoy, 2019, agosto, no hay una resolución firme que diga que hay un detrimento en el erario público. O sea, no se le avisó. Es decir, no se le avisó porque no había ilegalidad, no había que avisarle, pues, ¿no? O sea, pero sí le hablaron por el teléfono rojo, ¿no? Pero avisarle de que había alguna ilegalidad. Oye, no hay ilegalidad, ¿no? Cuando dicen eso, y te lo pregunto porque seguramente lo has visto, es alguna de las lecturas también de algunos medios de la prensa, de algunos columnistas, etcétera, ¿no están protegiendo a Peña Nieto? O sea, no sabía nada. Yo como defensa no tengo ninguna necesidad de protegerlo. Simplemente no tengo un hecho concreto que involucre al presidente Peña Nieto, y más allá tampoco tengo uno que involucre al ex candidato a la presidencia Mitt, ¿no? De verdad no los tengo, ¿no? Si los tuviera, pues sería hasta una forma de defender a mis clientes, ¿no? Decir, a ver, pues la culpa no es de ella, es de más allá, pero no lo tengo, vaya, no tengo ningún dato que me haga siquiera presumir en alguna participación, ni de Rosario Robles, ni de Peña Nieto, ni de Mitt en este caso. Y bueno, pues yo creo que más temprano que tarde lo vamos a estar probando, Luis. Está dándole seguimiento al tema. ¿Van a llamar a comparecer en su momento al presidente? Te lo he preguntado varias veces, pero bueno, pues hoy ahí están también elementos sobre la mesa. Claro, yo no tengo nada que haga presumir que él participó de algo, de manera que no tendría en el juicio para qué llamar al presidente Peña Nieto, al expresidente Peña Nieto. Julio Hernández Barros, abogado de Rosario Robles, gracias por la comunicación y estamos al habla, si nos permite. Con mucho gusto, claro que sí, siempre a la orden.